en uno u otro momento de su vida pasa por momentos de aflicción. Y no necesariamente quiere decir que aquella persona ha pecado, no quiere decir que aquel hermano o aquella hermana está pagando alguna consecuencia de sus ancestros. No, simplemente las aflicciones tienen muchos motivos, indudablemente en la vida de todo creyente. Debemos tener presente que en toda la historia del pueblo de Dios, todos sus hijos han pasado por tiempos donde sienten muchas veces estar solos, sienten momentos de tristeza, momentos de dolor. En algunos casos ha habido hombres de Dios que han sentido morirse, prefieren la muerte antes de seguir viviendo aquel dolor que tanto le hace a la persona. Y vemos esto en el libro de Números, capítulo 11, verso 15. Y dice aquí la palabra del Señor, mire lo que dice. Números capítulo 11, verso 15. Dice así la palabra: y si así lo haces tú conmigo, dice, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Muchas veces los problemas, las aflicciones que vamos a tener en la vida, algunos van a ser tan grandes que va a querer tal vez la muerte. Y cuando pase eso en usted, usted no se sorprenda, hijo. Aún Jesús, cuando siendo hijo de Dios, cuando él fue afligido, él dijo, cuando dijo, pase de mí esta copa, él está diciendo, Señor, quítame la vida, ya no soporto más. Eran momentos de tensión de Cristo, sabiendo que él iba a ir a la cruz del Calvario, iba a ser clavado. Eran momentos de dolor y él sintió morirse. Vemos el salmista David que en una oportunidad él habla y enseña y dice, he andado en valles de sombras de muerte, dice ella. Porque a veces aquellas cosas Dios va a permitir en nuestra vida. Pero hoy vamos a definir qué es la aflicción. Se dice que es el acto consumado de una molestia o padecimiento que puede provocar efectos negativos en el estado o ánimo de una persona. La aflicción es estar en abatimiento. Quiere decir, abatimiento quiere decir pérdida de la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. Aflicción también quiere decir tener tristeza. Es un dolor emocional por causa de un decaimiento espiritual. Aflicción, cuando hablamos de aflicción, estamos hablando de angustia. Angustia es sinónimo también de aflicción. Y es en tranquilidad o inquietud muy intensas por algo. Inquietud intensas por algo. Es estar en aprietos, una situación difícil. Hay varios sinónimos, pero generalmente tiene un sentido psicológico o espiritual, aunque las situaciones físicas también lo pueden generar. Es normal que nosotros los cristianos tengamos aflicciones, y yo quiero que usted le enseñe a la residencia, hermano, esto. ¿Es normal que nosotros los cristianos tengamos aflicciones? Claro que sí, eso es normal. Es parte de la vida del cristianismo. Usted va a poder tener aflicciones, ya sea por una enfermedad, una aflicción por el comportamiento de su hijo, una aflicción por el negocio que no va bien. Van a haber muchas veces aflicciones. Y el hecho que nosotros hayamos venido y hayamos entregado nuestra vida al Señor Jesús, no quiere decir que las aflicciones no van a venir a nuestra vida. Claro que van a venir. Y si Dios la permite, no es porque Dios desea o se alegra verte afligido, entristecido, llorando. Indudablemente que no. Pero es necesario que pasemos por todas estas cosas, porque detrás de ella hay una gran bendición. Es como el padre, por ejemplo, el padre cuando tiene un bebé, lo lleva al hospital para que lo vacunen y le pongan una aguja de estas. Y cuando lo comienzan a vacunar, el bebé comienza a llorar, pero el hecho que
usted permite esas cosas, no es porque le odia a su hijo, porque desea su bien. No quieres, ojo aquí, esa inyección que el padre o la madre permite que el doctor le introduzca en su cuerpo, su piernita pequeña del bebé, le comienzan a introducir esa aguja. No es porque el padre se goza, el padre sabe que después de ese dolor, después de ese sufrimiento, va a haber una gran bendición en su salud, y eso le va a hacer inmune a él frente a muchas enfermedades y a muchos males. De la misma manera, pueblo de Dios, Dios permite las aflicciones. Así como este padre y esta madre permite que sea inyectado su hijo, así también Dios permite las aflicciones. ¿Por qué? Porque a través de ella van a haber muchas bendiciones. Vemos en el caso, por ejemplo, cuando Dios permite que Job sea afligido. Pero esta aflicción viene a través de ¿quién? De Satanás. Eso me da a entender a mí que usted puede ser afligido a través de un inconverso. Y esa aflicción no necesariamente es porque usted ha pecado. Simplemente eso se debe a que Dios tiene un plan y un propósito especial en la vida de usted. Vemos también en el caso de Job, fue afligido, ¿para qué? Porque Dios tenía en sus planes darle el doble de todas las cosas que tenía. Vemos en el caso de Pablo, Pablo también tenía una aflicción y era un aguijón que llevaba todos los días. Pero ¿por qué Dios permitió en este caso de Pablo? Ojo aquí, ¿por qué Dios permitió esta aflicción? El aguijón era como un mal que Pablo tenía y siempre lo aquejaba, siempre lo hacía sufrir a Pablo, y Pablo siempre estaba afligido por ese aguijón. Pero ¿por qué Dios permitió? Dice la Escritura que Dios le permitió eso para que Pablo no se llene de soberbia y de orgullo o de vanagloria. Detrás de ese aguijón, de esa aflicción, Dios permitía y hacía de que Pablo no caiga en este tipo de pecado tan grave, que es la soberbia o que es la altivez. Así también Dios muchas veces va a permitir en nuestras vidas, en su familia, en su hijo, y cuando su hijo llore, abrácelo usted y consuélelo. Pero siempre mire, hijito, este dolor y este sufrimiento que estás teniendo te va a enseñar algo bueno, porque las aflicciones son indudablemente para ello. En el libro de Salmos capítulo 34 verso 19, ahí nos habla el Señor algo muy importante a través del rey David. Salmos capítulo 34 verso 19, si lo tenemos en pantalla. Dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo. Dice, mire, muchas. ¿Son algunas? No, hijo, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Vemos aquí el rey David, querido hermano, anciano, ministraba el corazón de Dios. Ojo aquí, Dios le puso un sobrenombre que era el corazón de Dios, ese hombre. Al pasar todos los años, él se dio cuenta de algo y, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a decir: muchas son las aflicciones del justo. Quiere decir, no son unas cuantas, está hablando de muchas. Y cuando dice muchas, se refiere que vamos a tener aflicciones en diferentes áreas de nuestra vida. Ya sea que yo voy a ser afligido por un problema con mis hermanos de sangre, voy a ser afligido por un problema con papá y con mamá, voy a ser afligido porque tengo problemas en el estudio, voy a ser afligido en mi trabajo, voy a ser afligido en mi negocio. Entiende, querido hermano, mire, yo te estoy dando las preguntas y las respuestas del examen. Usted tiene que salir aprobado. Muchas son las aflicciones del justo, hijo. No está hablando acá del impío, está hablando del justo. ¿A quiénes se le considera justo? Justo se le considera a los creyentes, a los hermanos
que practican la palabra de Dios. Son personas justas. Entonces, muchas son las aflicciones que tendrán los creyentes, los hijos de Dios. Pero de ellas, ahora viene la otra parte, pero de ellas le librará Jehová, dice el Señor. ¿Qué quiere decir el Señor aquí en esta palabra? Mira, hermano, te dice, hermanita, el Señor te dice, quiero decirte algo, muchas aflicciones tú vas a tener en la vida, muchas, en diferentes áreas. Te vas a afligir, vas a llorar, vas a estar perturbado, vas a estar atribulado. Muchas son las aflicciones, pero algo tienes que entender, que muchas aflicciones Dios va a permitir en la vida para que tú veas el brazo de Jehová, cómo te libra de cada una de esas aflicciones. Uy, hermano, David fue afligido en muchas maneras. David fue un hombre que fue afligido por causa de un pecado que cometió cuando se metió con la mujer de Urías Eteo, uno de sus soldados. Y ese pecado le llevó a tener aflicciones muchísimas. Su hijo Absalón buscó para matarlo. El otro hijo la viola a su propia hermana y comienza a tener muchísimas aflicciones producto de una falta que David había cometido. Pero luego David tiene aflicciones después que vino el profeta, le dijo que ya Dios había perdonado sus pecados y todo ello. Luego David sigue teniendo aflicciones, pero lo maravilloso de esto, que David había visto el dolor, la aflicción, había vivido momentos tensos, momentos de nerviosismo, aquellos momentos cuando la piel comienza así como a ponerse de gallina y estar tensionado. David había vivido esos momentos. Imagínense, había vivido. Pero gracias a eso, él pudo ver cómo Dios lo libraba en muchas aflicciones, en muchas tristezas. Comenzó a ver la mano de Dios. Así también, uno de los motivos de las aflicciones es porque Dios quiere ver, o quiere que usted vea cómo Dios comienza a obrar y ayudarlo a usted en medio de su aflicción y de su angustia. ¿Cuánto decimos amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora vemos en el caso de Jesús. Jesús también, en el libro de Juan, capítulo 16, verso 32 al 33, mire lo que dice la palabra. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, dice, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Mire, Jesús comienza a hablar y dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, dice, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Jesús decía, va a llegar el momento que cada uno de ustedes me dejen, me abandonen, y eso será cuando yo sea o comience a ser sacrificado. Miren lo que dice, va a llegar el momento que me dejaréis solo, dice, pero algo les voy a decir, dice el Señor. Y esto se lo estaba diciendo a sus discípulos, algo les voy a decir, mas no voy a estar solo, porque el Padre está conmigo. Ahora miren lo que dice 33, estas cosas os he hablado para que en mí, mire, tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción. Mire, mientras tú vivas en esta tierra, hermano mío, mientras estés aquí, vas a tener aflicciones, dice el Señor. Pero confiad, dice. Ay, hijo, confía. Pero dice, confía en Jesús. No está diciendo eso. Está diciendo, pero confiad. Yo he vencido las aflicciones. Y si yo he vencido las aflicciones, es que gracias al Padre, que el Padre me daba la fuerza para vencer cada una de las aflicciones. Jesús decía que yo he tenido en esta tierra, y si el Padre me ayudó a mí, ese mismo Padre lo ayudará a usted a vencer cada aflicción que se presente aquí en la tierra.
Por eso Jesús decía: hey, hijo, confía, tranquilo. ¿Por qué te perturbas? Está bien. ¿Quieres llorar? Llora, hijo. Llora. Pero algo yo te voy a decir, es pasajero. Yo he vencido las aflicciones. Yo he vencido el dolor. Yo he sufrido traición. Yo he sufrido cuando me niegan. Yo he recibido insultos diciendo: crucifíquenle, ese es un blasfemo. Yo he recibido, yo he sentido que se siente cuando todo un pueblo comienza a señalarte, cuando todo un pueblo comienza a insultarte. Eso yo lo he sentido, dice. ¿A ti te insulta quién? ¿Tus hermanos? ¿A ti te mira quién con la cara larga? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus vecinos? ¿Tu amigo de la universidad? Ah, hijo, eso lo hacen contigo. A mí todo un pueblo, y todo el pueblo me quería ver muerto. Me acusaban de tantas cosas. Eso es una aflicción muy grande. Pero confía, dice. Logré vencerlo. Y si yo logré vencerlo, yo sé que tú también puedes vencerlo, porque ahora Jesús vive dentro de nuestros corazones. Vemos ahora también en el libro de Hechos capítulo 14, versos 21 y 22. Mire, ¿por qué Dios permite las aflicciones? Aquí habla algo muy tremendo. A ver, a la voz de tres: 1, 2 y 3. Pablo y Bernabé, ¿qué más? Vamos todos. Anunciaron ¿qué cosa? La buena noticia en Derbe. ¿Qué más? Y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio, Antioquía. Verso 22, ¿qué más? Allí visitaron. ¿A quiénes visitaron? Creído en Jesús. ¿Y qué más? Les recomendaron que siguieran confiando en Él. Mire, también le dijeron: debemos sufrir mucho, dice, antes de entrar. ¿A dónde? Hijo, mira, yo te voy a enseñar algo. El apóstol Pedro era conocido que con su sombra los enfermos se levantaban. Pedro era conocido porque sanaba enfermos y hacía milagros y todo ello. A Pablo no hay muchos registros de sanidades, pero a Pablo se le conocía porque era un hombre que había sido perseguido. Al apóstol Pablo se le conocía como el apóstol que fue preso, fue dañado, fue lastimado. No me quites el texto. Y mire, fue dañado. Él tenía las marcas del apostolado en su cuerpo, dentro de su ser. Y dice que él comenzó, dice, a predicar con Bernabé, y de repente van a un pueblo y encuentra que el pueblo estaba dejando de confiar en Dios, dejando de confiar en Jesús. Por eso le dice, y le recomendaron que siguieran confiando en Jesús. Tranquilo, confíen en Dios, no te preocupes, esas cosas son pasajeras. Yo te animo, confía en el Señor. Tú no me sigues a mí, tú no lo sigues a Bernabé. A mí me han metido preso, y si tú miras, pones tus ojos en mí, te vas a desanimar cuando me veas preso. Por eso tú debes de poner tu mirada en el Señor, porque tú no has entregado tu corazón, o cuando has venido, tú no has entregado tu corazón a mí, decía Pablo. Entregaste tu corazón al Señor Jesús, y por lo tanto debes de confiar en Él. Ojo aquí, pero acá Pablo suelta una perla y dice: y yo les voy a decir algo, que vamos a sufrir, y mucho. No es un sufrimiento ligero, hijo. Se lo estoy diciendo, hijo. Mire, como dije, es mejor recibir algo cuando ya me lo advirtieron que recibir algo inesperado. Yo siempre digo, una muerte súbita es más dolorosa que una muerte anunciada. Si tú ves que un familiar está en el hospital y ya se siente mal, y los médicos dicen: mira, ya este se muere, y así ha estado por varios meses, te duele, pero no tanto como cuando tu hija o tu hijo se va
a estudiar o se va a trabajar y te llaman. ¿Sabes qué? ¿Usted es la señora tal? Sí. Quiero que venga acá a la morgue porque su hijo ha fallecido. Uy, hermano, eso es mucho más grande, ese dolor, indudable. Lo viste salir, jamás te imaginaste. El dolor es más grande. Por eso el Señor comienza a escribirlo en la palabra. ¿Para qué? Para que te prepares, hijo. Para que luego no te acobardes. Para que te prepares emocionalmente. Que cuando esas cosas vengan, sabes por qué están viniendo. Y dice el Señor, debemos sufrir. Y vamos a sufrir mucho, dice el Señor. Pero esto vamos a hacerlo antes de que el Señor Jesús venga en la nube, antes que usted y yo entremos al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén. La llave va a ser el sufrimiento que tengamos aquí en la tierra. Pablo lo estaba declarando, hijo. Él lo estaba enseñando, que el sufrimiento, las aflicciones, el dolor va a ser mucho antes. Ahora vamos aquí. Vamos a clasificar las aflicciones en 3 partes. Número 1, hay aflicciones a través de las pruebas. A ver, díganlo ustedes. ¿Hay aflicciones a través de qué? No les escucho. ¿A través de qué? Esas aflicciones que son a través de las pruebas, quiere decir son aflicciones sin que tú hayas pecado. A través de las pruebas son aflicciones, ojo aquí, que te van a beneficiar a ti. Es aflicciones a través de las pruebas. Segundo, las aflicciones a través de qué? No les escucho. ¿A través de qué? De la disciplina. Hay aflicciones que Dios permite. Por eso el Señor decía, las aflicciones son muchas. Pablo decía, el sufrimiento es mucho. ¿Por qué? Porque se clasifica en varias partes. Hay aflicciones que son a través de las pruebas que Dios va a probar. ¿Qué cosa va a probar? Eso lo vamos a ver. Hay otras aflicciones que Dios permite. ¿Para qué? Para la disciplina, para la formación. Y eso vamos a verlo. Y tercero, hay aflicciones ¿en qué? Las consecuencias de qué? De nuestros pecados. Usted tiene que identificar que la aflicción que usted está atravesando en su casa, señorita, la aflicción que usted atraviesa en la etapa de tu juventud, ¿es producto de un pecado? Es un examen que usted se tiene que hacer. Porque si es producto de un pecado, ok, esa aflicción es la consecuencia del error que cometiste. Y esa aflicción te está llevando a entender que no debes de volver a hacerlo. Mira el dolor que te ocasiona. La aflicción de la disciplina, esa aflicción como una disciplina, eso te va a formar en ti y va a hacer de ti un hombre y una mujer inquebrantable. Va a generar en ti dominio propio. Es como aquel hombre, o son como los soldados, cuando un joven va al ejército, pura disciplina. Y este joven es ordenado, su cama lo tiende bien, sus zapatos, sus zapatillas bien puestas. ¿Eso qué cosa hace? La disciplina. Y hay aflicciones que Dios permite para desarrollar disciplina en sus hijos. Y hay otras aflicciones que Dios permite que son a través de las pruebas. Por ejemplo, vamos con el punto número 1, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Mire usted, las aflicciones para poder probar. Pero Dios permite las aflicciones para probar. ¿Y probar qué cosa? Aquí nos dice este pasaje, no, Deuteronomio 8:2 dice, vamos todos juntos, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? No les escucho. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Y qué cosa quería saber lo que había en el corazón? Si había de guardar o no sus mandamientos. Miren lo que dice la palabra, hijo.
Dios permitió las aflicciones en su pueblo. Espérese, aquí no está hablando de una persona, aquí no está hablando de un individuo, de Moisés. No. Aquí Dios permitió la aflicción a todo un pueblo, a mucha gente. Está hablando el Señor ahí, y le está hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Me imagino que el pueblo, Señor, pero ¿por qué me has traído a este desierto? Ya tenemos como 10 años, tenemos 15 años en este desierto y no sabemos comer otra cosa más que maná. En la mañana maná, en la mediodía maná, en la noche maná, y maná, y maná, y maná. Yo me imagino que el pueblo le preguntaba a Dios. Entonces Dios habla y le dice: ok, te voy a decir por qué te he hecho pasar ese desierto, y en el desierto he permitido yo afligirte, dice. Para afligirte, dice, porque yo necesitaba probar. ¿Qué necesitaba probar el Señor? Tu corazón. ¿Y probar mi corazón de qué manera? Si habías de guardar mis mandamientos o no. Porque hay muchos hijos y muchas hijas que cuando están en el medio de la aflicción no guardan mis mandamientos. Hay muchos líderes, autoridades que cuando están siendo afligidos, que cuando están pasando por un momento de dolor, de congoja, de aflicción, no guardan los mandamientos. Dejan de congregar, dejan de ofrendar, comienzan a hablar mal de la autoridad, hablan mal del pastor y no guardan mis mandamientos. Entonces el Señor dice: pueblo, yo quiero saber verdaderamente, y no solamente yo, para que tú sepas si verdaderamente amas de corazón o de labios. ¿Verdaderamente estás dispuesto a guardar la palabra o no estás dispuesto a guardar la palabra? Y el Señor dice: y una de las maneras que yo hago es usar las aflicciones. Ahora se da cuenta el poder que tiene la aflicción para Dios y para usted. El poder es que le va a demostrar a usted si usted guarda la palabra o no guarda la palabra, si usted cumple los mandamientos o no cumple los mandamientos. Eso Dios permite, por eso, aquellas aflicciones. Vamos, letra B. Las aflicciones en las pruebas. Estoy hablando de las pruebas. Cuando usted está afligido, está perturbado y se examina y dice: pero yo no he fallado a Dios, yo no he pecado, y pasa un problema, pasa una aflicción. Usted tiene que entender, puede ser para prueba o para disciplina. Dice, en las pruebas, mire lo que dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. Esto es poderoso, hermano, mire. Por eso yo le llamaba el poder de las aflicciones, porque es un poder especial. Que yo sé que a veces uno, cuando ve a una hermana, ay, pobrecita la hermana, cómo sufre por su hijo. Ay, pobrecita la hermana, mira que su hija ha pasado este accidente. Uy, qué pena. Uy, qué pena el hermano, lo han sacado del trabajo. Pena no, hijo. Si esa hermana no ha pecado, usted no sabe lo que va a desatar ese poder que hay detrás de la aflicción. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, dice, mira lo que dice Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos. Mire, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Así como las aflicciones son muchas, las pruebas también son muchas. Y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. No tengas pena de aquel hermano que está pasando tal vez por un problema. No, dichosa es esa hermana. Esa hermana es bienaventurada, es feliz. Es lo que está diciendo. No lo consideres pobrecita, ay, pobrecito el hermano. No, hijo, ¿por qué vas a considerar? Dice el Señor: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Mire, ya sabes que cuando la fe está siendo probada a través de un problema y dice: Dios, que me dé fuerza
poder soportar estos problemas que estoy pasando. La fe comienza a ser probada. ¿Me sacará Dios de este problema? ¿Dios me ayudará? Ahora, ¿cómo haré? Ahí está siendo probada la fe. Y ahí genera constancia. Verso 4 dice, a ver ustedes, 1, 2 y 3. A ver, vamos hijo, 4, 1, 2 y 3. Y la constancia, ¿qué debe ser? Debe llevar ¿a qué? A feliz término. ¿De qué? De la obra. ¿Qué más? Para que sean perfectos. ¿Qué más? Íntegros. ¿Qué más? Sin que les falte nada, dice el Señor. Dale un aplauso al Señor. Qué poderosa palabra, hijo. Mire lo que dice el Señor, hijo. Es poderoso las aflicciones. Mire, pues ya saben que la prueba de tu fe produce constancia. Espérate. Y esa constancia debe llevarte ¿a qué? A un feliz término de la obra. ¿Cómo? Sí, hijo. Cuando usted está siendo afligido, Dios está obrando en su interior. ¿Y cuál es la obra, pastor, que Dios está haciendo en mi interior? Está haciendo de ti un hombre y una mujer íntegra. Ojo aquí, una mujer camino a la perfección. Y dice el Señor, y no solamente íntegra, no solamente camino a la perfección, sino algo más te voy a decir, que aquí en la tierra no te va a faltar nada, dice el Señor. Eso es lo que produce las aflicciones, hijo. Eso es lo que produce el dolor. Es lo que produce el llanto, hijo. Tienes que entender, hijita. Es duro, es durísimo, hijo. Diferentes dolores, diferentes aflicciones, pero es por algo, hijo. Y eso indudablemente va a traer algo nuevo. Va a obrar de una manera especial. Vamos, la letra C. Las aflicciones en las pruebas nos enseña a ver si confiamos en Dios. Mire lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Las aflicciones, número 1, nos hace íntegros, nos perfecciona y Dios la usa para que no nos falte nada. Lo mismo pasó con Job. ¿Usted cree que después de aquellas aflicciones que tuvo Job, usted cree que después de eso le faltó algo? No le faltó nada, hijo. Ya no sabía qué hacer con tanta bendición de Dios. Es que Dios cumplió su palabra. Y eso es lo que va a suceder con usted. Eso es lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Pero mire, el otro punto, ¿qué es lo que desata a las aflicciones dentro del creyente? Dice, por eso aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas, mire lo que dice, y dificultades, vuelve a decir, ahora ya no dice dichosos, ahora dice, hermano, alégrate, dice. Cuando pasas por problemas, por dificultades, hermano, debes alegrarte. ¿Por qué me debo de alegrar? Porque la confianza, mira acá, la confianza que ustedes tienen en Dios. Tú confías en Dios. El Señor dice, espérate, te lo voy a explicar. Esa confianza para mí, dice Dios, es como el oro. El oro yo tengo que probarlo si es fantasía o es oro. Así también tu confianza tiene que ser probada. Tú confías en Dios, perfecto, te voy a probar entonces. Quiere decir, voy a generar un problema, voy a generar una aflicción para ver verdaderamente si tú confías en mí o confías en el hombre. Por ejemplo, un ejemplo, usted de repente está trabajando de lo más normal y tu hijo tiene un accidente y luego dice, mira, ¿sabes qué? Tiene este accidente, lo tiene que tratar tal médico. Ojo aquí. Y ese accidente Dios lo permitió para ver si tú confías en Dios. Pero hay personas que actúan de esta manera. Esta, por ejemplo, es un ejemplo que no confía en Dios. Pasó el accidente, viene el doctor. Ay, doctor, por favor, yo le pido, por favor, doctor, ayúdalo a mi hijo, sácalo de esto, doctor. Por favor, doctorcito, ayúdalo. Este dice que confía en mí.
pero no confíe en mí, confíe en el hombre, confíe en el doctor. Dios permitió ese accidente para probar esa confianza que tú pones en Dios. Pero por ejemplo, el mismo accidente y luego le llaman a usted, usted va al hospital. Antes de conversar con el doctor, usted dobla las rodillas y le dice: Señor, yo te pido que pongas tu mano en él. Yo te pido que tu presencia lo libre de toda complicación. Tu espíritu, Señor, obra en él. Cuando tú haces eso, hijo mío, lo primero que haces es pedirle a Dios. Esa confianza ha sido probada y ha sido hallada verdadera delante de Dios, porque confiaste en aquel que verdaderamente va a sanar a ese hijo o a esa hija. Tu confianza va a ser probada, hija. Yo confío que Dios es mi proveedor. Te despiden del trabajo. Quiero ver qué es lo que haces primero. Las ventas en el negocio bajan. Quiero ver qué es lo que haces primero. Me despiden del trabajo. Voy a sacarme un préstamo del banco. Las ventas bajó. Voy a decirle que me preste esta financiera. Confiando en el hombre y no estás confiando en Dios. Recuerda, hijo, si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Jesús, hijo, no lo hemos entregado por religión, hemos entregado porque creemos verdaderamente que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay nada imposible para Él. Y si eso lo creemos, debemos de confiar en Él. Y cada problema, cada aflicción, siempre primero debe estar Él antes que cualquier persona. Sigue diciendo, miren lo que dice. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. El fuego comienza a prender y probar si es oro o fantasía. Así como la calidad del oro se pone a prueba, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. ¿Con qué? No les escucho. ¿Con qué? Con los problemas, hijita. Te estoy diciendo, hijita. Así como el fuego es usada para probar el oro, los problemas son usados para probar tu confianza en Dios, hijo. Eso es así. Es importante que confíes en el Señor. Sigue diciendo, siguiente texto, mire lo que dice. Si ustedes pasan la prueba, dice, su confianza será más valiosa que el oro. Si tú pasas esa prueba, mire, tu confianza va a ser, ¿qué dice? Va a ser más valiosa que el oro. ¿Y cómo así, pastor? Es que el oro, ojo aquí, el oro es algo material, sí, es dinero, pero lamentablemente ese dinero, hijo mío, no puede comprar el amor de tu esposa, no puede comprar el amor de tus hijos. Ese dinero no puede comprar la paz, no puede comprar la felicidad. Pero cuando un creyente, cuando una mujer de Dios confía en el Señor, lo tiene todo. Ahora entiendes por qué la Biblia dice que la confianza que es probada con el problema y ha sido aprobada vale más que el oro. Es que con ella vas a poder conseguir lo que no consigues con el oro, hijo. Es así de fácil, hijo. Pero recuerda, vamos a ser probados. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes un problema económico? Un problema en tu salud, un problema en tu trabajo, un problema con tus hijos. Hijo, ¿Dios puede usar a un médico para sanar a tu hijo? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no usemos a los médicos. Dios va a usar a los médicos. Pero antes de pedirle al médico, tú tienes que confiar en papá. Él es mi papá y Él me va a ayudar a mí. Yo voy a doblar rodillas. Papá, guarda a mi hijo. Ahí es cuando Dios mira, y como Dios ve que lo primero que tú haces, porque usted tiene que conocerlo a Dios. Usted sabe que nuestro Padre, su personalidad, su característica
siempre le ha agradado lo primero. Por eso dice: sacrifícame al primogénito. Todo primero, dámelo a mí. Siempre le ha gustado que Él esté en el primer lugar. Por eso, cuando tú pones en primer lugar cualquier problema, hijo, que tú tengas, esa confianza es probada, hijo. Y una vez que tú has doblado rodillas, Dios puede usar al médico, al abogado, puede usar sus medios para ayudarlo a usted en ese problema y en esa aflicción. Pero recuerde, confíe en Dios, ponga su confianza plenamente en Él, hijo. Como un día yo lo conté como testimonio, cuando mi hijo Benjai le atropelló el carro. Yo estaba en una reunión, mi esposa me llama y me dice: ay, y obviamente la esposa se comienza a desesperar, me dice: no sabe lo que le ha pasado a Benjai, lo estamos llevando a la clínica, le ha atropellado el carro. ¿Y qué es? Ya, cariño, tranquilo, mi amor, tranquilo. Pero ya, tranquilo, cariño. Corté y comencé a orar al Señor. Antes de agarrar mi carro, antes de agarrar para irme a encontrarme con Él y ver, hijo, yo tengo que confiar en mi Padre, porque Él no me va a fallar. Señor, yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu lo guarde, Señor, de toda complicación. Si se ha golpeado la cabeza, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo obre en él. Primero comencé a orar, hijo. Terminé de orar, ahora sí. Me metí al carro y me fui a encontrarme con el doctor y en la clínica donde lo llevaron. Y gracias a Dios nunca tuvo complicaciones. ¿Por qué? Porque mi confianza no estaba puesta en el hombre, sino estaba puesta en el Dios verdadero. Y los que confían en Dios nunca serán avergonzados, dice el Señor. Dale un aplauso al Señor. No serás avergonzado, hijo. No serás avergonzada cuando pones tu confianza en el Señor, hijo. Su recuerdo, hijo, jamás serás avergonzado. Y ahí ustedes lo ven a mi hijo, nunca tuvo complicaciones, nunca. Y eso que fue una camioneta, una 4x4 que ¡plah! Pero hijo, para Dios no hay nada imposible, sino que Él va a tener que probar nuestra confianza. Letra D: las aflicciones en las pruebas nos llenan de una gloria duradera. Uy, esto es poderoso. Mire, esto es algo serio ya. Mire, 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 y 18. Vamos rápidamente. Dice: por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. ¿Cómo así pasó? Cuando tú tienes problemas, tu semblante comienza a decaer, comienzan a avanzar los años más rápido. Está diciendo: aunque tu cuerpo se va desgastando, se va arrugando, se va decayendo por los problemas, pero esas aflicciones que desgasta tu cuerpo físico fortalece tu espíritu. Sigamos, vamos. Las dificultades, nuestro espíritu va cobrando más fuerza, dice. 17, a ver ustedes, 1, 2 y 3. Las dificultades que dice que tenemos, ¿qué cosas son? Son pequeñas. ¿Qué más? Y no van a durar para siempre. ¿Qué más dice? Pero gracias a ellas Dios nos llenará de ¿qué cosa? No les escucho. ¿Nos llenará de qué cosa? De gloria. Y esa gloria será por poco tiempo, que dura para siempre, dice la palabra. ¿Qué más? Una gloria grande y maravillosa, ha dicho el Señor. Aleluya. Qué palabra, hijo. Qué palabra, hijo. Mira lo que dice, hijo. Y ahorita te voy a explicar lo que es gloria, para que puedas entender. Sigamos, siguiente texto. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Ay, hijo, no te preocupes por las cosas que pasan en esta vida. ¿Y sabes por qué? Dice el Señor: porque pronto se acabará. Va a haber un fin del mundo, que se acabe todo. Pronto se acabará, dice. ¿Qué más dice? Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna, hijo. Denle un aplauso al Señor.
Vamos a retroceder el pasaje, el texto nuevamente, si iniciamos. Miren lo que dice, hijo. Y esto es algo poderoso. Por eso el tema yo lo puse, el poder de las aflicciones. Ay, tiene un poder especial. Si usted pensaba que el que le ministre un pastor y diga reciba el Espíritu Santo o eche el aceite en la unción, eso es poderoso. Ay, hijo, Dios obra de una manera especial, dice. Por eso dice las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Nos revela, esté tranquilo, hijo, no van a ser para siempre. Pero pastor, usted dice que las aflicciones son muchas. Claro, una aflicción tiene un tiempo. Pasa ese tiempo, se acabó esa aflicción y vas a tener un tiempo de bonanza, de tranquilidad. Luego volverás a tener otra aflicción y así, tranquilidad. Otro tiempo de aflicción, otro tiempo de tranquilidad. Pero las aflicciones son para siempre. ¿Por qué? Porque ya vemos lo que Dios obra. Ahora dice, y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas, miren, gracias a las aflicciones, gracias a esos problemas, Dios nos llenará de la gloria. ¿Qué cosa es eso, pastor? ¿Cómo es que Dios nos llena de la gloria? Ustedes han visto cuando una persona es llenada por el Espíritu Santo. Ojo aquí, esto es el poder o esta es la unción de Dios. El poder de Dios comienza a obrar a través del hombre, del ministro, del pastor. El ministro, el pastor impone manos, y si esa persona está enferma, Dios lo sana. Si esa persona está endemoniada, Dios lo libera. Si ese es un creyente, Dios comienza a llenarlo de su unción, de su poder. El poder de Dios es manifestado a través de alguien y se suelta en la persona, usando al ministro, usando al pastor, usando al evangelista, al maestro, al apóstol, cualquiera de ellos. Se manifiesta el poder de Dios. Pero ¿por qué la Biblia dice aquí que nos llenará de su gloria? La gloria de Dios, hijo, la diferencia es que Dios ya no usa intermediarios. Para que el poder de Dios se manifieste en el hombre, ojo aquí, Dios usa un intermediario, el ministro, el pastor, el evangelista. Pero para que la gloria de Dios se manifieste, no hay intermediarios. Dios mismo comienza a obrar en esa persona sin usar ningún medio. Esa es la diferencia cuando comenzamos a recibir algo de Dios, o recibimos el poder de Dios a través de alguien, o recibimos la gloria de Dios sin que Dios use a alguien y Dios comienza a obrar directamente. Pastor, un ejemplo: Elías, cuando fue arrebatado al cielo, ¿Dios usó la muerte? No. ¿Dios usó algo material? No. Fue la gloria de Dios que se lo llevó a Elías, y Elías no vio la muerte. Otro ejemplo: los muros de Jericó fueron derribados por catapultas, fueron derribados con cañones. No, es Dios mismo quien derribó los muros de Jericó. No usó herramientas, armamentos. Dios mismo derribó esos muros de Jericó. Otro ejemplo más: cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que la nube aparecía. Ojo aquí, la nube aparecía para poder hacer sombra y no los quemase el pueblo de Israel. Pero en las noches, como hacía mucho frío, ojo aquí, había una columna de fuego, y esa columna de fuego no eran generadas por maderas ni por combustible, era la gloria de Dios manifestándose al pueblo de Israel. Eso me dice a mí que cuando yo pase por pruebas, yo pase por aflicciones, habrá momentos en mi vida donde Dios no usará a nadie, sino veré la mano de Dios obrando. Y cuando vea esa mano o vea ese milagro, entonces entenderé que es la gloria de Dios que ha descendido a mi vida a través de las aflicciones. Y Dios comienza
a manifestarse de esta manera especial. Vamos al otro punto, la disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice, mire lo que dice: las aflicciones a través de la disciplina dan buenos frutos de justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente, no está hablando acá de la disciplina cuando uno cae en pecado o cae en falta, no. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cómo va a ser gozo eso? Es como los soldados, por ejemplo, a los soldados, ¿cómo lo disciplina? Ya, ponte tu mochila, cárgate, ponte tus botas, ponte tu ropa, sube a la montaña. Y está subiendo a la montaña. Eso no es gozo, eso es aflicción, ese es sufrimiento, eso es dolor, estar subiendo, pero es disciplina. Por eso está diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro que sí, pero después, dice el Señor, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Cuando el Señor permite, hijo mío, una aflicción o un problema, recuerda, ese problema en ti va a generar una disciplina. ¿Y cómo así, pastor, una disciplina? Esa aflicción muchas veces te va a llevar a que tengas dominio propio. Esa aflicción muchas veces te va a llevar a que seas un hombre ordenado. Por ejemplo, te la pongo de esta manera: usted tiene su negocio y usted es un poco desordenado con sus cuentas tributarias. A veces paga, a veces no paga, y estás así. Y por ahí que no pagas tus impuestos, pero de repente llegó la SUNAT, te cerró. Y te causa tristeza, aflicción. ¿Y ahora cómo hago? No puedo vender, pero tengo que pagar mis proveedores, tengo que pagar esto, ojo aquí, tengo que pagar. Y comienzas a afligirte porque la SUNAT te cerró debido al desorden que estabas teniendo en tus impuestos. Pero gracias a esa aflicción, cuando termine ese periodo, luego de ahí, tú eres muy disciplinado. No, espérate, contadora, por favor, quiero siempre que estés al día, que no te me pase. ¿Qué cosa ha hecho en ti? Una disciplina de ordenarte. ¿Gracias a qué? A ese problema que has tenido. Y Dios usa los problemas, las aflicciones, para disciplinarte, para ordenarte. Y es lo que el Señor comienza a hacer. Punto número 3. Ahora sí vamos al otro punto. Como dije, uno es las aflicciones a través de la prueba, a través de la disciplina, y ahora como consecuencia de nuestros pecados. Dice libro de Salmos capítulo 13, verso 10. Miren lo que dice. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme, dice, a nuestros pecados. Hay aflicciones y tristezas de acuerdo también a las faltas o al pecado que tú cometes. Ojo aquí. Pero si tú tienes una familia que es cristiana, tu hija, tu hijo, tu esposo, tu otro hijo son cristianos, y tú eres la mamá, eres el papá que peca, yo quiero decirte que esas aflicciones solamente van a venir para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el padre o la madre llevará el pecado sobre sí. No, los hijos no pueden pagar las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque ese hijo es creyente, la otra hija también es creyente, la esposa o el esposo es creyente, y la persona que peca, solamente ella es afligida. Ojo aquí, solamente ella es afligida a causa de su pecado. Pero si el papá y toda la familia son inconversos, y la mamá de repente es creyente, pero que cae en pecado, ahí sí, porque todos los hijos y las hijas son inconversos, el pecado de esa madre recae también sobre ellas. Pero en un creyente ya no, solamente las aflicciones vienen en ella, pero ya no vienen en los hijos, porque ellos son creyentes. Y la justicia, dice, viene sobre ellos, y ellos son librados de toda consecuencia
de los pecados de sus ancestros. Y eso es así. Por eso no se alarme, diga, ay pastor, pero ahora si mi papá o mi mamá anda de esta manera, yo también voy a pagar la consecuencia, yo voy a ser afligido por su pecado de mamá. No, hijo, no, tú no eres afligido por su pecado de mamá. Eso no te tiene por qué caer a ti. Tú has hecho lo justo, has practicado la justicia, dice la palabra, y no tiene por qué caerte. Vemos aquí, por ejemplo, Dios usa las enfermedades como aflicción, producto de un pecado. Juan capítulo 5, verso 14, mire. A ver ustedes, rápidamente, 1, 2 y 3, ¿qué dice? Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo, y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, ha sido, ¿qué cosa? Sanado, ¿qué más? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ah, espérate, esta persona había pecado, y por ese pecado tenía una enfermedad, y la enfermedad lo afligía, lo entristecía. ¿Y cómo sabes, pastor, que ha pecado? Porque Jesús le dice, no peques más. Como Jesús dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces esta persona había pecado, y producto de su pecado tuvo una enfermedad, y esa enfermedad lo comenzó a afligir, a perturbar. Y esa aflicción que tenía aquella persona era por un pecado que había cometido, y en ese caso usaba Dios la enfermedad. Ve, las aflicciones por no saber manejar el dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10, miren lo que dice la palabra. A ver ustedes, rápidamente, 1, 2 y 3. Porque raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Ok, ¿qué más dice? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males, porque la raíz de muchas aflicciones, dice el Señor, es el amor al dinero, hijo. Cuidado, hijita. Hay muchas aflicciones que vamos a pasar porque amamos el dinero. ¿Cómo, pastor? Un ejemplo para darme cuenta cuando yo amo el dinero. Cuando, por ejemplo, prefieres trabajar antes de venir a la iglesia. Prefieres trabajar antes de repente de darle un tiempo a tus hijos, de darle un tiempo a tu esposa. Todo es trabajo, 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 trabajo. Descuidas los hijos, descuidas la esposa, descuidas tu vida espiritual, descuidas tu mayordomía cristiana. Eso es amor al dinero, porque lo estás poniendo en el primer lugar, hijo. Y eso vamos a aprenderlo ya en el siguiente tema. Entonces, la raíz de muchas aflicciones es cuando ponemos el dinero en primer lugar. Letra C, y terminamos. Dice, las aflicciones por andar en sus propias ideas. Salmos capítulo 81, verso 11 y 14, dice la palabra. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Ojo aquí. Caminaron en sus propios consejos. Sigue diciendo. Siguiente texto. Dice, caminaron a sus propios consejos. Oh, dice, si me hubiera oído mi pueblo, dice Dios, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Muchas veces, querido hermano, querida hermana, vamos a ser afligidos cuando comenzamos a andar en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios conceptos. No, hijo, eso va a generar muchos males, va a generar muchas aflicciones, hijo. Cuando usted actúa de acuerdo a su razonamiento, a lo que usted piensa, invalidando la palabra de Dios, eso te va a generar males, te va a generar tristeza, eso te va a generar dolor, hijo. Siempre cuando vamos a actuar algo, hijo, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, hijo. Esta palabra
es la que nos va a llevar adelante, es la palabra que nos va a llevar a la prosperidad, es la palabra que nos va a llevar a la salvación. No son mis conceptos, no son las ideas, no son aquellos pensamientos humanos, es la palabra de Dios, hijo. Y camina conforme a la palabra, hijo. No camines conforme, ay, pastor, es que yo siento hacer esto, yo siento, pastor, hacer aquello. ¿Vas a caminar de acuerdo a lo que tú sientes como Israel? ¿Vas a caminar de acuerdo a tu corazón? Espera, ¿te olvidaste que la Biblia dice que este corazón es engañoso y perverso? ¿Cómo vamos a caminar de acuerdo a lo que uno siente, hijo? El drogadicto siente drogarse. El delincuente siente robar, porque si no roba, el delincuente siente que sus hijos van a pasar hambre. El alcohólico siente tomar, la prostituta siente prostituirse, porque ella siente que es la única manera de poder solventar su casa. ¿Vamos a guiarnos por lo que uno siente? ¿O vamos a guiarnos por lo que dice la palabra? Si tú te guías, ojo aquí, dice Israel, si tú te guías conforme a tus palabras, conforme a tu sentir, van a venir muchas aflicciones, muchas tristezas, va a venir mucho dolor, va a venir mucha congoja. Pero si tú actúas de acuerdo a la palabra, esta palabra, hermano mío, te va a traer libertad. ¿Libertad de qué? No solamente libertad del pecado, sino te va a librar de muchas aflicciones, ha dicho Jehová, hijo. Es importante que usted y yo caminemos conforme a la palabra. Sea la palabra, hijo, siempre. Yo hice un juramento y se lo dije a los presbíteros: jamás permitan que yo pueda caminar conforme a lo que yo pienso. A partir de hoy en adelante caminemos conforme a la palabra. No nos alejemos ni a diestra ni a siniestra, hijo. Lo que diga la palabra, eso lo hacemos. Aunque el mundo, la gente, la prensa trate de presionarnos para actuar conforme a como ellos piensan, para complacer a ella, no, espérese. Yo no voy a complacer a la prensa, yo no voy a complacer a la gente. Yo he entregado mi vida al Señor para complacer a mi Creador, y yo lo voy a complacer cuando actúo conforme a su palabra, conforme a las santas escrituras. Ponemos de pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, ahí donde estás, hijo, dile: Señor, ahora he entendido lo que tú haces y cómo obras a través de las aflicciones. Perdóname, Señor, si en alguna vez he renegado de ti. Perdóname, Señor, si en alguna vez he hablado mal de mi pastor, de mi ministro, diciendo: pero cuando yo tengo problemas nadie me visita. Y perdóname, Señor, porque no confiaba en ti, Señor. Sé que has estado probando mi confianza y primero trataba de buscar otras personas antes de buscarte a ti. Perdóname, Señor, si he pasado necesidad y primeramente he tratado, Señor, de buscar al prestamista, al banco, antes de buscarte a ti, Señor. Perdóname si en alguna enfermedad buscaba tal vez las mejores clínicas, al mejor doctor, antes de buscarte a ti, Señor. Padre, perdónanos, oh Dios, si cuando has probado a tu pueblo, si cuando has probado a tus hijos, a tus hijas, hemos salido desaprobados porque hemos renegado, no hemos obedecido tus mandamientos. Perdóname, Señor, si he andado conforme a mi razonamiento, he andado conforme a mis ojos, pero no conforme a tu palabra, Señor.
Padre, yo te pido por este pueblo, por cada autoridad, por cada líder, Señor, para que a través de aquellos líderes, cuando ellos transmitan este mensaje, Señor, a tu pueblo aprenda a confiar en ti, Señor. Que en momentos de dolor y de aflicción recurran a ti, Señor. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz tu obra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hijo, levanta tus manos y vamos a darle 3 glorias a aquel Dios bueno y maravilloso, aquel Dios que usa la aflicción de su pueblo para llevarlos a otros niveles de gloria y de poder. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.